Acompáñame a Mateo capítulo 4, verso 18-20. Mateo 4, 18 y 20. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, repite conmigo, Simón, que también, le cambia a Jesús el nombre por Pedro. Y el otro era Andrés, repite, Andrés. Perfecto, ¿no? Entonces tenemos a Simón y Andrés. Eran pescadores, dice, y estaban echando la red al agua. Y Jesús le dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Quiero que me regalen unos 10 minutos porque quiero explicarles un poco de historia acerca de cómo los judíos llevan su educación, su sistema educativo, ¿ok? Por eso préstame mucha atención. Los judíos, hermano, tienen mucho orgullo por su sistema educativo. Ellos trabajan mucho el área, desde mucho antes de los tiempos de Jesús, desarrollaban muy fuerte la matemática, la aritmética, todo lo referente a lo que son letras, historia, ¿no? Pero por sobre todo los judíos, desde los 5 años, todos los judíos, niños, tenían que saber la Torá. ¿Y qué es la Torá? Bueno, es todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y lo tenían que conocer de memoria. Yo sé que ustedes al momento que han entrado a un discipulado les preguntamos, Juan 3:16, ¿no? Y están, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Con qué empieza, pastor? Una sopladita. No, pero ellos no podían haber sopladita. Ellos tenían que saberlo. ¿Con qué empieza, pastor? ¿No? ¿Qué versión? No me quieren, ¿no? Pero bueno, ellos lo sabían al pie y al derecho. O sea, mira, ellos tenían un fundamento fuerte porque ellos sabían que si estudian la palabra de Dios, como dice Josué, todo les iba a salir bien. Y no es por nada que el 70% de empresas que se manejan en el mundo son dueños judíos. ¿Sabían eso, no? En Perú, la mayoría de empresas que se manejan son judíos, las más grandes. Los canales de América Televisión, los canales de Frecuencia Latina, ¿no? Las empresas Winter y demás son gobernados por empresas judíos. El creador de Facebook también es judío. Comienzas a ver a todos los desarrolladores de Google, de demás, de Amazon, vienen de descendencia judía. O sea, es para que lo entiendan, ¿no? Los cines más grandes del mundo, descendencia judía. Es porque ellos saben, o sea, tenían desde muy pequeño que si a los niños les enseñan la palabra de Dios, todo les irá bien. Por eso les pedimos que lleguen temprano y que los lleven a Kids, hermanos. Y que Kids no es guardería, sino es una escuela dominical para que ellos aprendan la palabra y sean niños u hombres exitosos. ¿Quieren eso para sus hijos o no? Sí quiero, por eso es que tienen que estar ahí. Pero regresando un poquito a la historia judía. Entonces ellos tenían este sistema educativo. ¿Para qué servía este sistema educativo? Para calificar o descalificar. Entonces, ¿a qué estás hablando, pastor? Permíteme explicarte. Ellos tenían que pasar 3 niveles de educación. El primero se llama Bet Sefer. Repite conmigo, Bet Sefer. Otra vez, Bet Sefer. ¿Ok? O casa de libro. Esto empezaba desde los 5 años hasta los 10 años. Entonces, el niño tenía que aprender de memoria todo el Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Otra vez, los 5 primeros libros de la Biblia lo tenían que saber, o sea, todo del principio hacia adelante hacia atrás, todo lo tenían que recitar. O sea, era increíble. Y desde los 5 años estos niños iban ya probando. Pero ¿saben qué me impresiona? Que la historia cuenta que los maestros les ponían al lado, cuando empezaban sus estudios, un frasco de miel. Y allí en el frasco de miel, el maestro hacía que lo prueben con un dedo y lo saboreaban. Entonces, han ya comido miel riquísimo, ¿no? Entonces ellos les decían, de la misma forma que estás probando este frasco de miel, de igual forma tiene que ser la Torá, tiene que ser miel para tu alma, para tu corazón. Entonces desde ya iban incentivándolos a que la Biblia pues, no era para nada aburrida, que era un libro sumamente importante y que les iba a dar éxito para su vida. Todo les iba a salir bien. Pero ¿qué pasaba? Entonces ellos cuando llegaban ya llegaban a los 10 años y de repente ellos podían decidir o los miraban quiénes tenían cualidades para seguir con el siguiente proceso. Los que no pasaban tenían que dedicarse a algún oficio familiar. En el caso, si es que sus padres eran carpinteros o constructores, tenían que dedicarse a eso, ¿no? O pescadores, o si tenían que ver un tema de comercio, tenían que dedicarse al comercio, ¿no?
simplemente si es que no calificaban para seguir avanzando en este sistema educativo. Pero los demás estudiantes los premiaban y seguían avanzando. ¿Cuál es el siguiente nivel? El segundo nivel, cuando miraban a personas que realmente estaban mejorcitas, ¿no? Pasaban al siguiente nivel que se llama Bet Ha-Tamul, ¿ya? Entonces, ahí está la palabra, repite, Bet Talmud. Talmud. Ya, perfecto. Entonces tienen un nombre para sus hijos. ¿Ok? Entonces, que se llama casa de estudio o de la doctrina. O sea, la gente que los miraba ya con cualidades muy inteligentes, especiales, los mandaban acá. Y esto se desarrollaba desde los 10 años hasta los 15 años, ¿no? Entonces, no solamente, escúchenme, no solamente acá tenían que aprenderse el Pentateuco, sino que tenían que aprenderse todo el Antiguo Testamento. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Tenían que aprenderse a los profetas mayores, a los profetas menores, tenían que aprenderse a los salmos, los proverbios, los libros históricos, todo. Y tenían que saberlo de memoria. No podían equivocarse. Entonces, ¿cuántos creen que pasaban y duraban ahí? Si hablaría con la hermana Raquel, ¿cuántos han memorizado Juan 3:16? ¿Cuántos? No, quizás se quedaban, no podían iniciar el ciclo 2. ¿Ok? Pero lo tenían que saber acá. Si no pasaban este segundo nivel, les decían, bueno, entonces tienes que dedicarte a algún oficio familiar o lo que tú quieras hacer, pescador, constructor, carpintero o comerciante, ¿no? Entonces, imagínate los que terminaban, tenían que dedicarse. Era muy riguroso. Pero, escúchame bien. ¿Qué pasaba si había entre ellos estudiantes realmente eruditos, tromes en ello? Pues pasaban al siguiente nivel y el siguiente nivel se llama Bet Midrash. Repite conmigo, Bet, fuerte iglesia, Bet Midrash. Ok, yo sé que está haciendo calor, por eso tengo que hacer repetir para que se conecten acá. Ok, que se llama casa de interpretación. Esto era a partir de los 15 hasta los 30 años. Y ahí, escúchame bien, el joven judío abandonaba la sinagoga. Todo el estudio que realizaban los judíos lo hacían en las sinagogas. ¿Ok? Pero en este caso ya el joven judío tenía que abandonar la sinagoga. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Escúchame bien, tenía que ir a buscar a un rabino. Para ese tiempo los rabinos eran personas pues sumamente importantes. Eran personas eruditas, eran los más de todo el pueblo. A ver, el joven tenía que pensar muy bien quién podía ser su maestro, ¿no? Ahora, no es que tú ibas donde el maestro y le decía, por favor, ¿puedo ser tu discípulo? No, porque tenía que pasar pruebas muy complicadas. Y una vez pasando esas pruebas, se le podía designar si realmente esa persona podía ser o no un discípulo. O sea, las pruebas no eran trampa ya, pero eran complicadas. Por ejemplo, podía decirles, en esta página de este libro, ¿cuántas veces se menciona esta palabra? No tenían que saber, ay, por Dios, ¿no? ¿Cuántas palabras? Bueno, alternativas, no había alternativas, hermano, no. O sea, era o sabías o no sabías. Ahora, imagínate si es que llegabas a ser un discípulo de algún rabino. Era honorable para la familia, los papás, ¿no? Oye, mi hijo, ¿tú sabías que es discípulo de tal rabino? Entonces la gente como que, wow, ¿no? Llegar hasta ese lugar era realmente muy importante para el pueblo judío, muy importante, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba cuando pasaban estas pruebas? ¿Ya? De repente venía el discípulo y pasaba todas las pruebas con respecto a lo que el rabino le decía. Escuchen, hermanos, si no pasaba, le decían lo siguiente: me parece que eres un buen chico, ¿ya? Me parece que amas a Dios, pero no estás calificado para seguir o para esto. Dedícate a un oficio como pescador, como comerciante, como constructor o como carpintero. Imagínate el corazón, 15 años estudiando y todavía hasta los 30, qué triste, ¿no? Esa escena despidiéndose. Pero ¿qué pasaría si el maestro o el rabino miraba algo que realmente era especial en este joven? Hermanos, escúchame, quiero que prestes atención, porque esto tiene una revelación muy importante. Solamente el rabino decía una palabra para definir si es que este discípulo era apto o no. ¿Saben cuál era esa palabra?
sígueme. Sígueme. Pero quiero terminar con esa historia judía. Entonces, ¿qué hacía este jovencito? Iba donde la familia y le decía, papá, mamá, he sido elegido, ¿no? Y hacían una fiesta y era de mucho honor para la familia de que su hijo había sido escogido como discípulo. Y el padre hacía lo siguiente, hacían una oración. El pequeño o el joven agachaba su cabeza, ¿ya? Y el padre oraba esta oración. Escúchame bien lo que oraba. Que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Y esto es impresionante. Entonces, ¿qué pasaba? Mirabas al rabino caminando y sus discípulos detrás de él. Y para ellos era de mucho honor, que recuerden que en ese tiempo no había asfalto, pues, hermanos, ¿no? Todo era polvo y la gente caminaba y se llenaba de sudor y levantaban el polvo y el polvo le caía en el pie o en las piernas o en la vestimenta o en el rostro de sus discípulos mientras él caminaba, ¿no? Y para ellos era como preciado. Decía, oh, qué bien se siente de que tu maestro esté ensuciando, ¿no? Todo el polvo le caiga a sus discípulos. Ahora, escúcheme bien. El discípulo hacía o trataba de imitar toda cosa que hacía el rabino. Si el rabino cogía, no sé, una taza de esta forma, ellos igualmente lo tenían que tomar. Si el maestro comía de esa forma, ellos igual forma. Todo lo imitaban, porque eran discípulos y no era nada mejor que poder ser una duplicidad que tal cual como lo era su maestro o el rabino. O sea, qué interesantes esas historias, ¿no? Ahora, ¿entienden cómo más o menos se manejaba ahora el discipulado en el contexto judío? Así era. Así se manejaba. Pero ahora quiero que entendamos algo respecto a Jesús. Y quiero que volvamos a leer la cita bíblica que hemos leído hace un momento. Vuelve a ir a Mateo capítulo 4, 18, 20. Y lo primero que quiero que entiendas con respecto a este tema que lo he denominado discípulos no calificados, quiero que entendamos lo siguiente, que el rabino, escúchame, vino a buscarte. Quiero que entendamos algo, otra vez recalquemos. ¿Quién buscaba a quién? El discípulo buscaba al, y siempre fue así. Pero imagínense al rabino, al maestro. La Biblia dice que él nos buscó. Vuelve ahí. Mateo 4, 18, 20. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y otro era Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Cuál es la palabra clave para que un rabino elija a su discípulo? Oh. Y Jesús llamó, no solo a ellos, llamó a Mateo, llamó a Bartolomé, a Judas, Juan, Santiago, con una sola palabra: sígueme. Y quiero decirles algo, amada iglesia. Si tú hoy día estás en este lugar, es porque Jesús te dijo en un momento: sígueme. ¿Y con qué objetivo el Señor te dice sígueme? Para que seas su discípulo. Interesante, ¿verdad? Por eso es que los judíos, o sea, Jesús vino a alborotar su cabeza porque no era la forma. Si Pedro se dedicaba a la pesca, ¿quiere decir que Pedro fue descalificado o no? Y vamos con el segundo punto que quiero que entiendas. Jesús llamó a todos los que fuimos descalificados. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 27, 30. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, porque el mundo nos decía que éramos necios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. ¡Wow, hermanos! Y esto me encanta porque el pueblo judío lo que buscaba era perfección. ¿Y saben quiénes estamos acá reunidos? Aquellos que nos hemos sentido débiles. Los que sabíamos que no merecíamos estar delante de la presencia de Dios. Aquellos que hemos tenido un pasado terrible, frustrante, pero la Biblia dice que Dios no le importó eso. A Jesús no le importó eso. Jesús nos llamó, nos escogió para cumplir una misión. O sea, hermanos, hemos sido llamados, así que no tienes por qué sentirte mal. Hay gente que cuando yo converso me dicen: pastor, tú no conoces mi historia, tú no conoces las cosas que yo he vivido, tú no conoces las cosas que yo he hecho. Hermanos, yo no tengo por qué conocer, quizá, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y así como Dios llamó a Andrés, llamó a Pedro, llamó a Mateo. Mateo, hermanos, un traidor del pueblo judío. Por eso es que hasta, mira, eres descalificado, pero hay uno que es peor que tú, y era Mateo, ¿no? ¿Cómo vas a llamar a alguien que ha sido un traidor para la patria? Él nos ha cobrado, es deshonesto, se ha robado dinero. Pero Dios lo llamó. Y me encanta cómo está el llamamiento de Mateo, porque aunque todos los judíos no querían tener contacto con él, Jesús preparó una fiesta. ¿Han leído esa parte en la Biblia? Y Mateo dice: no creo que yo sea... No creo que yo tenga que estar en esta fiesta, dice Mateo, ¿no? No creo que sea aceptado. Y le dijo: te aseguro que sí, porque tú eres el que vas a organizarlo. Y Mateo lo pone como organizador de la fiesta. Impresionante, ¿no? Hermanos, Jesús nos llamó, lo que el mundo menospreció. Por eso es importante ayudar a estos jovencitos, a estos niños, porque es una forma de mostrarles el amor de Dios. Nadie que está acá, yo creo que está acá por su cualidad, porque somos eruditos o que somos perfectos. Nadie. Y es por eso que Jesús decía: las prostitutas, los ladrones están por adelante del reino de los cielos, antes que todos ustedes que se creen mejor que todos ellos. Hermanos, quiero que entiendas tu amor, el amor de Jesús. Dios nos llamó así como éramos, pero para transformarnos, no para que nos quedemos así. Amén. Amén. ¿Me dejo entender un poquito más con eso? Ahora, cuando el Señor nos ha llamado, no solamente nos llamó para que seamos salvos, sino para que seamos discípulos, para que nos parezcamos a Él. Y ahí quiero entrar con mi tercer punto, y es: debemos ser como Jesús. Ese era el fin del discípulo, ser como Jesús. El discipulado, bien como lo dijo Pastor en el primer servicio, no es una clase donde tú sientas y aprendes todo de memoria. No, esto es tu primer nivel, ¿no? Pero era para que sigamos avanzando, conociendo la palabra de Dios, conociendo sus promesas, sus bendiciones. Todo lo que somos en Cristo Jesús, aquí está. Todo, amada iglesia. Pero es para que nos parezcamos también en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de andar. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, 27, 33. Acompáñame a Mateo 14. Mateo 14, 27, 33. Vamos a leerlo, amada iglesia. Por eso un discípulo, hermanos, trae su Biblia. Mate a un seguidor de Jesús que no se parezca. ¿Cómo nos van a reconocer, hermanos? No es la forma de vivir nuestro testimonio, pero también deja algo que ver, ¿no? Tu Biblia. No, es que pastor, me pueden decir el padrecito. A mí ya me lo dijeron. A mí me conocían en el colegio como el padre. Me decían Gonzalete, les voy a confesar, ¿no? Así, porque ellos sabían que yo era cristiano, ¿no? Y me decían: ahí está el padre. Yo no era padre, hermanos. Pero sí, Jesús hizo un cambio en mi vida. Ahora, si yo puedo decir que tengo que glorificarme, hermanos, no. Soy como Pablo, ¿no? Hermanos, yo creo que soy el último en muchas cosas. Yo creo que hay gente mucho mejor que yo. Muchas veces le he dicho: Señor, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué? Y al Señor no le importa lo que hayamos hecho, sino, escúchame, Él ve un potencial grande en ustedes, en cada uno de los que está sentados acá. Dios no te llamó para que estés sufriendo, convaleciendo, viviendo esta vida, soportándola. No, hermanos. Dios tiene una herencia, preparó algo especial para ti. Y Él quiere que te parezcas a Jesús. ¿Cómo se comportaba Jesús? Pues la Biblia dice que Él tenía autoridad. Tú tienes autoridad también. La Biblia dice eso. Tú tienes autoridad. Hermano, me acuerdo de la historia de
de un pastor que contó que un perro, dice que vinieron perros para atacarlo y él dijo, en el nombre de Jesús, retrocede. Y los perros quedaron tirados, no le pudieron hacer nada. Conozco hombres que han detenido tornados en Estados Unidos. Hermanos, si yo te contara las experiencias que hemos vivido tengo 22 años de cristiano y he visto milagros, cosas muy poderosas de parte de nuestro Dios, y la Biblia dice que tú también podrías hacerlo si aprendes a escuchar. Pero quiero que veas y que leas conmigo esta historia que es de Pedro. Dice por Mateo 14, dice verso 27, pero Jesús les habló diciendo, ¿qué pasa? Voy a poner el contexto para que entiendan. Jesús se va a orar, acaba de pasar la alimentación de más de 5,000 personas. ¿Okay? Jesús ha tenido consejería con mucha gente, entonces está agotado. ¿Y cómo Jesús se recargaba? La Biblia dice que le decía a sus discípulos, vayan ustedes al otro lado, súbanse este bote, pasen este lago y yo voy a irme a orar. Y Jesús se va a orar. Quiero que presten atención, Jesús se va a orar. Es una forma de recargar fuerzas. Hermano, si hay problemas en tu matrimonio, ponte a orar con tu pareja, vas a ver cómo eso se va a bajar rapidísimo. Pecar, todo problemas con pecado, ve a orar. La oración te ayuda en estas cosas. Y dice que Jesús está orando. Entonces dice que de repente se desata una tormenta en este lago, hermano. Yo no he visto en lagos hacer tormenta, hermano. He visto en el mar, ¿no? Pero en el lago se desató una tormenta que dice que los discípulos tuvieron miedo a que se fueran a ahogar. Y Jesús, yo me imagino que Jesús estaba orando y escuchó unos gritos y dijo, bueno, Señor, amén, voy a ir a ayudarlos porque si no se me mueren y tienen cosas que hacer. Y Jesús dice que como no había botes, ¿qué tenía que hacer Jesús? Bueno, caminar, por hermanos. Yo me imagino que Jesús fue corriendo, ¿no? Hasta alcanzarlos. Y dice, y ahí es donde vamos a leer, y Jesús les habló diciendo, calma, soy yo. No tengan miedo, porque dice que vieron como un fantasma, ¿no? Y normalmente dice que los pescadores cuando ven así piensan que la barca se va a hundir. Pero Jesús le dijo, calma, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro le respondió, recuerden, él es el maestro. ¿Pedro qué es? Discípulo. Jesús es el maestro. ¿Pedro qué es? Fuerte, iglesia. ¿Pedro qué es? Discípulo. ¿Y un discípulo qué tiene que hacer? Ser como su maestro. Hermanos, yo siempre me preguntaba, ¿por qué Pedro tuvo la osadía de caminar? Y ahora entiendo un poco más. Es porque los discípulos quieren parecerse a su maestro. Pero fue el único que fue impetuoso, ¿no? Que fue osado a decir, yo voy a hacerlo. Y miren lo que pasa. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo también vaya a ti sobre el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Hermanos, y acá vemos al discípulo pasando la primera prueba, ¿no? De poder caminar y sentir que es caminar en el agua. Pero la Biblia cuenta que Pedro luego comenzó a pensar, pero esto no es normal para nosotros, ¿no? No es normal de que un ser humano esté, pero sí es normal para un hijo de Dios. Sí es normal, pues la Biblia dice en Génesis, lee Génesis, que cuando Dios bendijo a Adán y Eva les dijo, y les voy a dar poder y autoridad sobre las aves, sobre las bestias, sobre todo lo que esté en el mar, sobre todo les doy autoridad, sobre todo. O sea, tú tienes autoridad sobre todo. Mire Elías cómo fue capaz de hacer que llueva. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad. Ahora, no es que, bueno, no voy a hacer lo que me dé la gana. No, es escuchar lo que Dios te diga. Porque Él dijo, si eres tú, di. Y si Dios te dice algo, impón manos porque el cáncer va a desaparecer, impón manos y haz caso. O sea, si Dios te dice, dale esto, dalo, porque Dios tiene un propósito con eso. Y las cosas comienzan a suceder. Hermano, esa es la forma en que nos comportamos los hijos, los discípulos de Jesús. Por eso es que ahora el discipulado que se va a abrir, hermanos, ya no se va a llamar discipulado simplemente, sino se va a llamar la escuela de Jesús. Para que entiendas cómo debemos de formarnos en este camino. Por eso, te hago otra vez la pregunta, ¿cuántos quieren parecerse a Jesús? O sea, ¿cuántos quieren, en verdad? ¿Quieren? Di amén, no importa, no levanten la mano si no hay sobrante, pero dime amén aunque sea, ¿no? Amén. Entonces, todos queremos caminar y comportarnos como Jesús. Y a veces me ha tocado momentos en donde Dios me ha dicho, haz esto, ¿no? Como por ejemplo, les comento, ¿no? Antes de que ocurra pandemia, yo había ingresado en un trabajo y primeros días de trabajo nos lleva a un grupo de trabajo una apoyada y una oración. Entonces yo decía, ¿de qué oración? Apoyada, ¿de qué? Comienzo a leer y decía, por favor, es oración para mi hijito, que está muy mal. Entonces yo comienzo a preguntar, ¿de quién es esta persona, no? Es una ex trabajadora, lo que pasa es que su hijo se le ha metido un virus rarísimo y está en coma por 30 días. Nadie sabe qué es lo que es.
Bueno, yo lo he leído, hermano. Entonces, apoyaremos, pues no lo apoyan. Hermanos, pero Dios me dijo, y cuando Dios habla, el discípulo que hace, escucha y hace. Y el Señor me dijo, ¿tú qué vas a hacer con respecto a eso? Y yo sé a lo que el Señor se refería, ¿no? Y yo le decía, Señor, acabo de pasar lo de mi mamá. No me pidas que vaya a un hospital de nuevo. He estado como 3 meses yendo a un hospital y espero que no sea ese hospital con el cual he pasado mis últimas noches, caminando en esos pasillos, orando en las noches, cantando, pero también escuchando a mi madre cómo se quejaba de dolor. Señor, una tregua, bueno. Pero el Señor tenía algo que formar, tenía como que algo que todavía enfrentar, hermanos. Y yo esperando que sea en la clínica para Arequipa, ¿no? San Juan de Dios. Fue el mismo lugar, casi las mismas habitaciones donde caminaba por cada noche. Entonces yo entré y me dije, no quiero ir a ese lugar, pero el Señor me dijo, tienes que hacerlo, ve a orar por ese niño. Hermanos, yo no conocía a esta mujer, busqué su teléfono, agarré el teléfono, le hablé y le dije, tú no me conoces, no nos conocemos, pero permíteme orar por tu bebé. Yo sé que estás pasando por eso, yo sé que Dios la puede sanar. Entonces yo recuerdo que el hombre me dijo, yo no creo en Dios, pero si esto puede ayudar a mi hijo, yo estoy dispuesto a creer. Hermanos, me dejé un hijo 30 días y los doctores no saben exactamente qué es lo que tiene. Entonces fui, les prediqué el evangelio a esta familia, les hablé cómo Jesús puede sanar, Jesús puede salvarlos. Y recuerdo que un día antes yo me reuní con los pastores de Dunamis y con los maestros y yo les conté, les dije, quiero que oren por este niño porque mañana voy a ir a orar por él. Ayúdenme. Y el punto, hermano, es que cuando están en cuidados especiales, cuando son niños, no puedes entrar ahí. Ustedes saben, ¿no? Los niños no pueden, porque solo puede entrar el papá, o si no tienes que ir recontra camuflado, porque puedes hacerle daño más bien al bebé. Yo dije, ¿ahora cómo voy a entrar? Pues, ¿cómo voy a imponerle manos? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, uno de los maestros, el hermano Brad, me dijo, ¿alguien tiene una prenda de vestir? Recuerdo, no, hermana Lourdes. La hermana dijo, hermana, yo tengo un chal, ¿no? Yo lo puedo dar, ya como ofrenda, hermana. Vamos a orar todos sobre este chal, hermano. Y todos pusimos manos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que inclusive con la ropa la gente era sana en el tiempo de los discípulos, hermano. ¿En verdad? ¿Te acuerdas que a Jesús le tocan el borde de su manto y la mujer fue sana? Fue igual inclusive dice que con la sombra de Pedro, cuando caminaban, solamente con la sombra la gente sanaba, porque un discípulo es igual a su maestro. Por eso es que los discípulos iban, imponían manos y los enfermos sanaban. Por eso es que iban a botar demonios y los demonios iban, porque un discípulo tenía que ser igual a su maestro. Y por eso es que tú tienes que ser igual a Jesús. Tal cual. Entonces regreso donde el niño, para que no terminemos la historia inconclusa. Estamos con el niño y llevamos, pues, hermanos, yo lo metí en la mochila después que terminamos de orar y cuando lo saqué yo sentía que acá había poder. Entonces yo le di instrucciones a la mamá, le dije, señora, le dije, no, va a poner esto, como yo no puedo entrar, yo voy a orar hacia acá, ya vamos a orar igual, pero vamos a orar igual acá y quiero que le ponga en su pecho y va a ver que su hijo va a ser sano. Y la mujer entró y ella me contó, he hecho lo que tú me has dicho, lo hemos puesto, ya, tranquilo, ya hemos creído, está sano. Pero la mujer quería verlo, ¿no? Hermanos, por lo mejor ya lo habíamos visto en nuestra fe, con nuestros ojos espirituales. Entonces yo me fui y recuerdo que eso pasó un martes, pasó miércoles, jueves, viernes y el sábado recuerdo que me levanté y miro mi celular como 10 llamadas perdidas de esta mujer. Entonces yo le contesto y le digo, ok, ¿cómo? ¿Pasó algo? Cuéntame, ¿qué pasó? Y me dijo, te estoy llamando porque mi hijo ha despertado. Me dijo, está bien, me dijo, ha despertado. Y te quería comentar esto, Dios lo ha sanado, no sé qué ha pasado. Y dije, bueno, tranquilo, ya habíamos visto eso, ¿no? Fui, me encontré con ella una vez más, hablamos. Y hermanos, a la semana siguiente, el niño cuando ya se despertó, unos días más le comenzaron a dar poco de comer y unos días más, después de una semana, el niño le dieron de alta. Este virus, esta cosa rarísima, se había ido de su cuerpo, hermanos. Y la mujer vino acá, dio gloria a Dios. Y un día yo fui a visitarla a su casa. Recuerdo que me dicen, te voy a presentar al tío Ray. Entonces yo lo miro, Irak se llama.
Tío, me abraza. Y le contamos, ¿no?, lo que había pasado. Y tú eres un milagro de Dios. Hermano, pero si yo te cuento todo mi pasado, todas las cosas que he hecho, tú puedes decir, pero Dios lo puede usar a Él. Hermano, nosotros no tenemos que ser perfectos en nuestra forma, o quizá tener títulos, muchos títulos. A Dios lo que le interesa es tu corazón. Y Él puede ver un potencial grande en cada uno de nosotros para caminar como Jesús. Tú lo puedes hacer. Dios puede mostrar milagros gigantes. Yo he orado por mi hijo muchas veces. He orado por otras personas y he visto su milagro, su mano de Dios poderosamente en nosotros. Y Dios lo puede hacer en tu vida. Ahí miren sus manos. Miren sus manos. Están sucias, pastor. Te lavarás después, hermano. Ya, pero mírate un rato. Hermanos, la Biblia dice que impondrán las manos. Tus manos son instrumentos para que Dios fluya su presencia, su unción para otras personas. Impón manos sobre tus hijos y bendícelos. Desatas poder, unción. Impón manos sobre una persona que esté enferma. Desatarás poder. Porque queremos parecernos a Jesús. El discipulado trata de eso, hermanos, de parecernos. Pero lo más bonito de todo eso es que no es un discipulado como lo hacía la cultura judía. Jesús vino a cambiarlo, a mostrarnos cómo era el verdadero discipulado. Dios te ama. Dios los ama. Y quizá Pedro, cuando se comenzó a hundir, pensó, esto no es normal. ¿Y saben qué? Y lo gracioso, pues, que Jesús mismo dice que lo cargó. O sea, Jesús lo sacó y lo cargó. Y yo me imaginé, cuando leí esta escena esta semana, no me imaginé a un Jesús riéndole, ¿no? Ay, hombre de poca fe, ¿no? Yo me imaginé a un Jesús riéndose y le dijo, ¿por qué dudaste? Ibas bien. Ay, hombre de poca fe. Y es algo que el Señor nos va a ir formando. Pero necesitamos aprender a ser discípulos, hermano. El discipulado no solamente es para que tú seas salvo. Y hermanos, si estos hombres eran imperfectos, todos los que Jesús eligió eran personas que fueron descalificadas, desaprobadas. Pero Jesús nos aprobó, nos llamó con un sígueme. Y aunque vemos que muchos de ellos lo abandonaron, lo negaron, hicieron cosas. Escúchame, Jesús murió. ¿Dónde están los discípulos? Regresaron a hacer su oficio. Regresaron a otra vez a ser pescadores. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Se vuelve a aparecer por segunda vez. Para esto no sirves. Porque aparte de pescador, Pedro no pescaba nada, hermanos. Las 2 veces que Jesús lo encontró, nada. Y Jesús tuvo que irle para el otro lado, para allá. Pero Jesús lo volvió a llamar. Y Dios te volverá a llamar. Sígueme. No para que vengas un domingo solamente a congregarte, sino es para que seas como Él. Para que sean más Jesús caminando. Y si puedes mirar, todos ellos se parecieron a Jesús. ¿Saben cómo murieron ellos? ¿Se acuerdan el que lo negó? Ya no quiero más, Pedro, ¿no? Regresó. Lo negó 3 veces. Y cuando tienen el encuentro, regálenme unos minutitos, por favor, 5 minutos más. Tienen el encuentro con Jesús, la negación, ¿se acuerdan? Pedro está avergonzado. Y antes de que ocurra la negación, Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, ¿qué le dice? Nunca, yo voy a dar mi vida por ti. Yo te amo, Señor, voy a hacer todo. Llegó el momento de la hora, lo negó. Se escapó. ¿Cómo creen que se sentía Pedro? Soy un fraude, Señor. Pero Jesús lo sabía. Por eso lo llamó. Por eso te llamó a ti y a mí. Porque sabía que nos íbamos a equivocar. Porque sabía que le ibas a fallar durante la semana, que ibas a seguir peleando con tu esposo, que ibas a hacer esto y lo otro, que ibas a seguir mirando esas cosas que no debes de mirar. Pero el Señor tiene un plan. ¿Y saben qué? Cuando tienen este encuentro con Jesús ya resucitado, Jesús le hace esta pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le dice? Pedro no le dice te amo. Miren en el original. Le dice, no, Señor, solamente te quiero, le dice. Y vuelve a Jesús a preguntarle, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Señor,
solo te quiero. Y por tercera vez, ¿por qué 3 veces? Por la negación 3 veces. Y Jesús le dice, ¿realmente solo me quieres? Pero le dice, ¿tú lo sabes todo? Tú sabes que solo te quiero. No le podía decir que lo amaba porque había traicionado hace un par de días. Se sentía mal, pero mira lo que le dice Jesús. Hoy día, yo sé, te lo voy a parafrasear, yo sé que hoy día tú solamente me quieres, pero llegará un día en donde vas a dar tu vida por mí. Hoy día tú te atas el cordón de tus zapatos, pero otro te atará a ti. Y esto daba a entender, porque la Biblia lo explica, ¿no? De que Pedro iba a morir por Jesús. Hoy día quizás no estemos en ese nivel, hermanos, pero la pregunta es, ¿cuándo vas a estarlo? Puedes empezar siendo un discípulo de Jesús. Pero me encanta cómo terminan. O sea, me encanta cómo fue su amor por sus discípulos que lo abandonaron, que huyeron. Pedro, hermanos, ¿saben cómo murió? Murió crucificado de cabeza. No soy digno de morir como Jesús. De cabeza. Se cumplió. Amó a Jesús con su vida. Andrés, torturado y crucificado. Santiago, decapitado. Tomás, traspasado por una lanza. Mateo, asesinado por una espada. Santiago el menor, lanzado desde el pináculo del templo y apedreado. Judas Tadeo, asesinado a golpes. Pastor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que me van a matar? No, hermanos, ya no son como en los tiempos de Jesús, pero esos hombres dieron su vida para que la palabra que hoy día escuchas llegue a este lugar. Y otra gente está queriendo escuchar esto mismo, este mismo mensaje. Jesús te ama. Por eso, ¿por qué he predicado todo esto? Tenía muchas cosas, pero hasta acá nomás, suficiente. Vamos a hacer parte 2. ¿Por qué te digo todo esto? Escúchame bien. Porque la iglesia está abriendo el discipulado, lo has visto en los anuncios. Y queremos formarte, queremos que sepas cuál es el corazón de Jesús para tu vida. Pero tienes que pasar un proceso, tal como los discípulos pasaron un proceso con su maestro. Y me gustaría que todos al terminar ese servicio piensen y digan, yo realmente necesito ser como Jesús. Porque Él te dijo, sígueme. Tú sabes las circunstancias, problemas en tu matrimonio quizá tuviste y el Señor te llamó ahí, o pasaste por una enfermedad y el Señor te llamó. Es por un motivo. Si no lo hacemos así, nos volvemos religiosos. Y no queremos que haya religión. Queremos que Jesús, su vida de Jesús se muestre en nosotros. Dios te llama y te vuelve a decir, sígueme. Quiero formarte como discípulo. Entonces, al final del servicio, porque es muy importante que la palabra esté en nosotros, está el área de informe. Si tú no has hecho discipulado o si lo has dejado, vuelve a hacerlo. Porque lo que vamos a vivir este 2024, a partir de este 2024 en adelante, va a ser totalmente distinto a lo que has estado viviendo anteriormente. Vas a saber cómo ser un discípulo de Jesús. Ahora puedes decirme, pastor, pero yo trabajo hasta tal tarde, tal cosa. Pídele a Jesús. Señor, yo quiero, pero mi horario no. El Señor va a hablar, te votará. No sé, algo hará el Señor, te dará un trabajo mejor. Pero si el Señor sabe que es lo mejor para ti, el Señor también va a cuidar tu economía, va a cuidar tu trabajo, va a cuidar muchas cosas en ti. La Biblia dice que si en nosotros está el querer, en Dios está el hacer, Él lo va a mover. Dios los ama, iglesia. No somos perfectos. Tenemos muchos errores, muchos. Hay unos que por acá, hoy día tienen todavía cargo en su corazón. Amargados están, enojados, con cristianos o con no cristianos. Pero Dios te sigue amando y quiere formar esa parte. Hay gente que acá ha venido con dolores, está enferma por algo, pero Dios quiere sanarte. Dios quiere abrazarte. Quiero que te pongas de pie.